Hola, nos encontramos en esta cuarta clase, es nuestro último encuentro, nuestro último video. Seguiremos trabajando con el foro, pero este es el último aporte del libro del Apocalipsis y de todo este curso. Así que, bueno, vamos a tratar de aprovechar estos minutos. Vamos a meternos un poco más en el texto, en la estructura de nuestro texto. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, les quería presentar la estructura de este libro, ¿no? En realidad es una de las posibles estructuras, no es que el libro esté tan armado de esta manera, pero de las estructuras que uno conoce, de los estudiosos, de los exégetas, esta a mí es la que me parece más clara, más simple, más fácil de recordar también. Entonces, está armada en 7 septenios, ¿no? 7 grupos de 7 elementos. En la primera parte está fuera de este grupo de 7 sietes. Acuérdense que los números tienen todo un significado y el 7 tiene el significado de plenitud, de perfección y de totalidad también. Entonces, en la primera parte tenemos una estructura diferente, un lenguaje diferente, que es lo que ya vimos en algunos de los trabajos que estuvieron haciendo, que es la presentación a las 7 iglesias, ¿no? Todo lo que es el grupo de las cartas, y bueno, ese primer grupo tiene una estructura diferente. Y después empiezan todos los símbolos, las visiones, ¿no? Los símbolos. Eh, bueno, entonces tenemos en un primer lugar una presentación. Esta presentación tiene aspecto de que sea un aporte posterior, ¿no? Como para integrar un poco mejor el libro. Probablemente el libro se escribió a lo largo de distintos periodos y finalmente, en torno, como decíamos, al año 95, 100, se estructura de la manera tan magistral que conocemos hoy. Entonces, luego de esta presentación, además, la presentación tiene una vinculación muy importante con el final del libro también, ¿no? Como para darle todo el conjunto, ¿no? Darle una coherencia. Eh, entonces, después del saludo, ¿no? En forma de carta, hay una visión inaugural, ¿sí? Y después vienen las cartas a cada una de las iglesias, donde la estructura es similar a las cartas que conocemos en el Nuevo Testamento, y les da consejos y también retos y saludos a cada una de estas iglesias. Muchos en los trabajos que estamos haciendo en el foro pudieron leerlas y buscaron los ejemplos que íbamos pidiendo en base a este núcleo de cartas a las iglesias. Y después vienen las visiones, ¿no? Que son los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 signos, las 7 copas, las 7 voces y las 7 visiones finales. Algunos de estos están muy bien marcados, los 7, y hay otros que están un poco difusos, ¿no? En los primeros 2 grupos de visiones, Dios libera a su pueblo. Esa es la parte en donde se muestra cómo Dios va a liberar a su pueblo. En un punto ya lo liberó, ¿no? Como venimos diciendo siempre. Juega mucho con estos tiempos, ¿no? Eh, los segundos 3 grupos es cuando Dios juzga a los opresores. Esas son las partes más cruentas de este libro, en donde los opresores de estas comunidades que están siendo perseguidas sufren el castigo de esta justicia divina, ¿no? Y recordemos que todo está cargado de simbolismo. Y finalmente están estas 7 visiones finales que tienen toda la majestuosidad de esas celebraciones que tanto extrañaban estas comunidades y que soñaban con poder volver a realizar y con todo su esplendor, ¿no? Mucho más grande que lo que pudieron en algún momento celebrar. Vamos a ver como ejemplo, a modo de ejemplo, uno de estos grupos que es el de los 7 signos. El de los 7 signos tenemos que hay una visión
del triunfo del Cordero, son los signos de esto, ¿no? Del triunfo del Cordero, de la llegada del día de Yahvé. El primer signo es la mujer, como hablábamos también en el foro. Esta mujer, en realidad, muchos la asemejan a María, pero esa idea de asemejarla a María es una construcción posterior, ¿no? Más tardía. En el momento en que fue escrito este libro, la mujer, como todo en el Antiguo Testamento, significa el pueblo de Dios. En el caso de este libro del Apocalipsis, tendría más que ver con la comunidad cristiana, ¿no? Pero siempre tiene esta idea de la comunidad que es la que está casándose con Dios. El dragón es el imperio romano que está oprimiendo. Este dragón le da poder a dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra, que probablemente sean los dos ejércitos, ¿no? Las dos formas de opresión que tenía el imperio, por tierra y por mar. Los redimidos, estos 144.000, que es el número 12 por 1000, o sea, es la totalidad de los creyentes, son precisamente los creyentes, los que creen en el Evangelio, los que creen en el mensaje de Jesús. Después de esta transición está la siega y la vendimia. Tanto la siega como la vendimia es el momento del castigo para los opresores. Bueno, la siega lo podemos imaginar, pero la vendimia también. Es el momento en que el mal llega a su culmen y después es arrancado y echado al lagar para ser pisoteado. Tiene una simbología diferente, inversa incluso de lo que por ahí vemos en los evangelios, ¿no? Entonces, esta idea que habíamos presentado en el video anterior de la alienación, el nuevo universo simbólico, vamos a desarrollarlo un poco en este video. La alienación es la destrucción del universo individual o social, ¿no? De esta experiencia de grupo que pasa a ser destruida por algún elemento. Puede ser la miseria, puede ser una guerra, puede ser una angustia personal, ¿no? Una muerte personal. Esto hace de que la persona o la comunidad se sienta afuera de un entorno cultural. La cultura deja de tener sentido, pierde su significado para este grupo, es vaciado de cultura este grupo. Esto se hace muchas veces intencionalmente para sacarle a los grupos, por ejemplo, cuando se los desterraba, ¿no? a otro, se los llevaba al exilio, a las comunidades para lograr desarticular este universo simbólico. El autor apocalíptico, busca generar un nuevo universo simbólico. No solamente acompañar en el dolor, sino generar una idea nueva, una cultura nueva, ¿no? Para poder rearmar esta comunidad que estaba sufriendo mucho. Este universo simbólico está centrado en que Jesús está presente entre nosotros. Eso es el núcleo de este nuevo universo simbólico. El Apocalipsis nos recuerda este mensaje del Evangelio y en la liturgia lo revivían y lo celebraban y anticipaban, la liturgia anticipa este día del Señor. Y en esas liturgias celestiales se ve claramente este día del Señor en todo su esplendor. El lenguaje simbólico muchas veces se interpreta de una manera fantástica, ¿no? Como si no existiera en la realidad. Sin embargo, el autor apocalíptico se trata de arraigar ese nuevo universo en la historia, en estos hechos que estaban viviendo, en este sufrimiento que con posterioridad iba a ser el triunfo de Dios. Entonces eso daba una mirada de esperanza al contexto histórico que tenían en ese momento. Por medio se construía de símbolos y visiones. De esta manera iban armando. Vamos a ir viendo unos cuantos elementos que intentaban armar un nuevo universo simbólico para esta comunidad que estaba quedándose fuera del universo simbólico que se estaba viviendo en el entorno. El símbolo es clave.
El símbolo abre sentido. Lo que hace es, con dos elementos distintos, los asocia para transmitir un mensaje. Un mensaje que tiene una profundidad muy, muy grande, mucho más allá de la descripción. Por ejemplo, si yo digo que, no sé, me veo reflejado en los ojos de mi amada, un poeta dice, no es que la amada tiene dos espejos en donde el poeta se mira y se ve reflejado. Por supuesto que no, ¿no? Quiere decir, bueno, todo un mensaje profundo en donde él se encuentra y se conoce a sí mismo al conocerse a su amada y al estar con ella. Bien, esto es lo que intentamos ver con un símbolo, este universo que se abre, este mensaje profundo que aparece al unir dos ideas, ¿no? La experiencia que tenemos de una idea la asociamos a otra idea. La experiencia que tenemos del espejo, de vernos en ese espejo, y la experiencia lo une a la experiencia del amor de pareja, ¿no? Y bueno, y como un detalle también, vemos que la palabra en su etimología, címbalo, quiere decir juntar, asociar estas dos ideas. Y es antagónica a diablo, ¿no? La palabra diablo, que significa separar. Bueno, por un lado vamos a ver una diferenciación entre signo y símbolo. El signo es unívoco, tiene un solo mensaje. Yo tengo un semáforo, rojo me detengo, amarillo precaución, verde puedo avanzar. El signo pesos también, quiere decir dinero, plata, ¿no? Es unívoco. En cambio, los símbolos tienen múltiples interpretaciones, múltiples mensajes. En este caso quise usar un mismo elemento, como es el semáforo, para transmitir a modo de símbolo. O sea, también el mismo elemento puede ser signo o símbolo según cómo esté aplicado. Por ejemplo, en esta técnica del semáforo, el rojo es para detenerse y pensar, o el amarillo para pensar, y el verde para actuar. Y bueno, la paloma también sabemos que es un símbolo y que puede significar la paz, que puede significar el Espíritu Santo para nosotros los cristianos, ¿no? En el Apocalipsis hay de estas dos imágenes, hay signos y hay símbolos. Hay signos unívocos que quieren transmitir un mensaje directo, que ellos ya sabían qué quería decir. No sé, por poner un ejemplo, el 666, que se representaba al emperador romano, ¿no? Eran las letras iniciales del emperador, y bueno, y eso quería decir eso, de Nerón. Bueno, eso querían, los cristianos que leían la carta reconocían esto de esta manera, ¿no? Muy directo. En cambio, a modo de ejemplo de símbolo, cuando el Apocalipsis dice cordero, ¿no? Ya no pensamos en el animal del cordero, sino estamos pensando en Jesús. Ahora, a su vez, detrás de ese símbolo, detrás de ese mensaje, está también el cordero pascual utilizado en el Éxodo, ¿no? El cordero inmolado con el cual se pintaron los marcos de las puertas y mediante esa sangre fueron salvados los primogénitos y el ángel exterminador no pasó por esas casas. Entonces vemos cómo se van abriendo puertas con los símbolos y va teniendo un mensaje mucho más profundo. Los símbolos actúan en el universo simbólico, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, nosotros estamos dentro de una cultura que nos va transmitiendo estos símbolos. Esto, nuevamente, es lo que el autor bíblico quiere reconstruir, ¿no? Un nuevo universo, basado en la experiencia de Dios. Y esa experiencia busca que se haga realidad en los demás. No que quede en teoría, sino que realmente lo puedan experimentar también los otros, la comunidad. Utiliza distintos recursos este libro. En el caso del Apocalipsis, de los Evangelios, teníamos que
bueno, era la buena noticia, y lo que recopilan son testimonios, recuerdos, enseñanzas, palabras, hechos. En cambio, el Apocalipsis, o los Apocalipsis en general, utilizan otros elementos que por ahí nos son un poco más ajenos, como cifras, imágenes de la naturaleza, sí, recuerdos de la historia de la comunidad también, recuerdos del Antiguo Testamento, o sea, símbolos del Antiguo Testamento, de la Torá y de los profetas, que eran utilizados, que ellos los recordaban y los conocían muy bien, y por ahí a nosotros nos resultan un poco ajenos y nos hacen difícil la interpretación. Y este lenguaje, esta manera tan particular, es la que le da una impronta muy personal a los libros apocalípticos. Estos recursos que utilizan son principalmente imágenes, símbolos y visiones. Las imágenes son escenas, ¿no?, que describe el autor, arma toda una escena, compone toda una escena con los elementos que va describiendo. Estas escenas pueden ser o de la naturaleza o de pasajes del Antiguo Testamento que los rearma, o normalmente usa elementos de los dos, ¿no?, de la naturaleza y de, por ejemplo, las bestias, ¿no? O, bueno, como decíamos, la siega y la vendimia son elementos de la naturaleza, y después hay pasajes del Antiguo Testamento que iluminan y transmiten el mensaje que quiere dar el autor. Los símbolos transmiten un significado, varían según el contexto, esto que decíamos, ¿no? El símbolo puede, por ejemplo, la paloma puede ser el Espíritu Santo o puede ser la paz, según el contexto en donde se encuentre. Evocan, recuerdan y trascienden la imagen que los porta, ¿no? Bueno, acá como ejemplo, los cabellos blancos son eternidad, no vejez, porque como en esa época era muy poca la gente que llegaba a tener canas, entonces los cabellos blancos estaban relacionados con aquel que vivía para siempre, ¿no? Por eso a Dios se lo hacía de cabellos blancos. Bueno, y estas visiones se arman a partir de muchas imágenes y símbolos. Entre las dos cosas se van armando las visiones, para que captan el sentido global. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Un pequeño trabajito en donde yo voy a leer este pasaje. A ver, lo voy a tomar a partir del versículo 12 para no llevar tanto tiempo. Ustedes lo pueden leer completo. Bueno, me di vuelta, dice el mensajero que estaba teniendo la visión, me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba, y vi 7 candelabros de oro. Y en medio de estos 7 candelabros, en medio de ellos, a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida en su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus ojos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego, y sus pies bronce fundido en el crisol. Su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda la fuerza. Bueno, vamos hasta ahí, que es el 16. Entonces, fíjense la cantidad de elementos que yo fui describiendo, ¿no? que fui leyendo. Tenemos, por un lado, la idea del Hijo del Hombre, que proviene del libro de Daniel, y hace referencia al Mesías, ¿no? Un Mesías particular como lo experimenta Daniel, el profeta Daniel. Después tenemos cómo estaba vestido, ¿no? En dónde estaba en estos 7 candelabros. Eso de los 7 candelabros, en el mismo pasaje, hacia el final, en el capítulo 20, perdón, en el versículo 20, dice: el significado misterioso de las 7 estrellas, bueno, eso está más adelante, que has visto en mi mano, y de los 7 candelabros de oro, es el siguiente: las 7 estrellas
son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. En este caso, explica este símbolo que, fíjense que es prácticamente un signo, ¿no? O sea, tiene una analogía. Entonces los candelabros son las 7 iglesias. El Hijo del Hombre es Jesús. Después dice que tiene una túnica larga, está ceñida en el pecho con una faja de oro. Y eso es, si quieren ver en el Éxodo 28, capítulo 28, son las vestiduras con que se reviste al sumo sacerdote. Así que se está refiriendo a esto, ¿no? A este Jesús que es también el sumo sacerdote. Tiene cabellos blancos, esto como decíamos es la idea de eternidad y también tiene que ver con la autoridad divina, ¿no? El que tenía cabellos blancos era una persona en la que Dios había depositado su confianza, era alguien para escuchar, ¿no? La lana blanca, bueno, la lana de por sí era algo muy valioso para los hebreos, para los judíos, y encima blanca era, bueno, muy difícil de conseguir porque blanquearla era difícil. Y tenía el significado como generarlo blanco, que es la pureza. La mirada de fuego, ¿no? Este fuego en los ojos, tiene que ver con este que todo lo conoce, ¿no? Con un Jesús que conoce todo lo que está alrededor. Los pies de bronce, con el bronce se le ponía muchas veces, incluso en la Biblia dice cómo construir el templo, y en las bases de las columnas las hacían de bronce. Entonces da una idea de fortaleza, de estar firme en el lugar, ¿no? Y bueno, las 7 estrellas que tenía en la mano, en el versículo 16, eran los ángeles de cada una de las iglesias. Y finalmente la espada que sale de la boca es la palabra de Dios que tiene Jesús en la boca. Es una espada porque penetra en el creyente, ¿no? Penetra. Fíjense que símbolo muy fuerte, ¿no? Este de la espada, porque penetra en el que está creyendo, pero a su vez tiene una forma así como de una agresión. Bueno, y el rostro brillante que tiene una vinculación con la transfiguración, recuerden, ¿no? Que había tenía Jesús un rostro brillante como el sol, este lugar donde está reflejando también a Dios, ¿no? Este rostro. Entonces, bueno, por hoy, y quería terminar con esto, con esta lectura, con este trabajo, y bueno, seguimos un poco en el foro y terminando, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.